Hola chicos y chicas, yo soy el Gorgosaurus libratus, y hoy les hablaré de la paleopedia del Scutosaurus. Bueno, sin más que decir, vamos con el video. Scutosaurus. Del griego, reptil escudo, es un género extinto de saurópsidos para reptiles, que vivió hace alrededor de 259,1 a 251,9 millones de años, en Rusia, a finales del período Pérmico. El nombre del género se refiere a las grandes placas óseas de armadura que estaban esparcidas en su cuerpo. Era un gran reptil anápsidos que, a diferencia de muchos reptiles, mantenía sus patas debajo de su cuerpo a fin de soportar su gran peso. Sus fósiles se han encontrado en la zona de Sokolki de la formación Malokinelskaya en la Rusia europea, cerca de montes Urales. Los primeros restos fósiles fueron descubiertos por el paleontólogo Vladimir Prokorovich Amalitsky mientras documentaba especies animales y vegetales en sedimentos del Pérmico superior en el río Dvinia septentrional, en el Oblast de Arcángel, en el norte de la Rusia europea. Amalitsky había encontrado el yacimiento en 1899, y él y su esposa llamada Anne Amalitsky continuaron supervisando la excavación hasta 1914, recuperando numerosos esqueletos casi completos y articulados, en su posición natural, pertenecientes a un conjunto de diferentes animales. Los diagnosis oficiales de estos especímenes fueron propuestas debido a la Primera Guerra Mundial. El primer nombre de lo que ahora se conoce como Scutosaurus caprinsky fue publicado en 1917 por el zoólogo británico David Meredith Sheares Watson, quien etiquetó una reconstrucción de su escapulocoracoides, basado en el espécimen mal preservado PIN 20-05-15-35, con el nombre de Pariasaurus caprinsky, Amalits, dando crédito a Amalitsky por la denominación. Amalitsky murió más tarde en ese año, y la diagnosis real del animal fue publicada póstumamente en 1922, con el nombre Pareiosaurus caprinsky, y se designó como espécimen holotipo el esqueleto casi completo PIN 20-05-15-32. Se hallaron además 3 cráneos parciales, pero Amalitsky decidió separarlos en 3 especies nuevas con los nombres de Pareiosaurus elegans, Pareiosaurus tuberculatus, Pareiosaurus horrible. Tanto Pareiasaurus como Pareiosaurus eran versiones erróneas del nombre del género sudafricano Pareiasaurus. En 1930, paleontóloga de vertebrados soviética, Alexandra Paulinovna Anna Hartmann-Weinberg, indicó que el material de Pareiasaurido del Dvinia septentrional solo representaba a una especie, y que dicha especie era solo lo suficiente diferente de otros Pareiasaurus para justificar situarla en un nuevo género. Aunque Amalitsky había usado un nombre diferente como Pareiosaurus, esto fue un accidente, y ella declaró que Pareiosaurus es un sinónimo más moderno de Pareiasaurus, y acuñó el género Scutosaurus. Ella usó la escritura Caprinsky para el nombre de la especie, pero luego lo cambió a Caprinsky en 1937. Al mismo tiempo, creó otro género y especies nuevas, Proerginia periana, basándose en el cráneo parcial PIN 156-2. En el año de 1968, el paleontólogo ruso Kalandache y colaboradores consideraron que Proerginia era un sinónimo de Scutosaurus. Debido a que los restos no están bien conservados, la validez de Proerginia no es clara. En 1987, el paleontólogo ruso Mikhail Feodosevich Ivagnenko nombró a una nueva especie, Scutosaurus itilensis, con base en los fragmentos de cráneo catalogados como PIN 39-19, y establece la especie Scutosaurus tuberculatus, pero el biólogo australiano Michael Lee consideró como injustificadas ambas acciones en el año 2000. En 2001, Lee solicitó a la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica que anulara la grafía Caprinsky debido a que Watson claramente no trataba de que su trabajo fuera la descripción formal de la especie, y Caprinsky era uso más extendido, y que citara como autoridad el nombre Amalitsky en el año de 1922. Scutosaurus es un fósil común en el yacimiento del Dvinia septentrional, y es conocido de al menos 6 esqueletos relativamente completos, así como numerosos restos del cráneo y esqueletos aislados, y placas óseas de osteodermos. Es el pareiasáurido más completo conocido. Todos los especímenes de Scutosaurus datan de la época faunística rusa del Tatariense, Viatkiense, la cual puede corresponderse aproximadamente con la época londinense del Pérmico superior, hace 259 a 252 millones de años.
En 1996, el paleontólogo ruso Valery Golubev describió la zona de Scutosaurus, se extendía de aproximadamente mediados del Uruchiapingiense a mediados del Changxingiense, lo cual seguía a la zona de Proelginia que empezaba a principios de Boachiapingiense. Los pareiasáuridos estuvieron entre los mayores reptiles durante el Pérmico. Scutosaurus es un pareiasáurido relativamente grande, midiendo entre 2,5 a 3 metros de longitud. El cuerpo entero habría estado cubierto de osteodermos irregulares, los cuales presentaban una protuberancia central con una espina. Estos osteodermos parecen haber estado dispuestos separados entre sí en su mayor parte, pero pueden haber estado agrupados muy cercanamente sobre los hombros y la pelvis como ocurre en el gineo. Las extremidades presentaban pequeños rebordes cónicos. Los pareisáuridos presentaban un cuerpo corto y robusto, con una cola corta. Scutosaurus tenía 19 vértebras presarcales. Los pareiasáuridos, así como muchos otros tetrápodos herbívoros que eran comunes del Pérmico, tenían cuerpos grandes, una caja torácica en forma de barril, y cintura pectoral y pélvica abultadas, al igual que sus extremidades. El omóplato de los pareiasáuridos es grande en forma de placa, levemente más expandido hacia el brazo, y orientado verticalmente. El acromión, que conecta con las grandes clavículas, es corto y romo, como el de las tortugas primitivas, y se sitúa en la parte inferior del omóplato. En los especímenes articulados en los cuales se ha preservado las posiciones de los huesos unidos, hay pequeño espacio entre la clavícula y el omóplato. Los primeros pareisáuridos tenían un cleitro el cual corre a lo largo del omóplato, pero las formas tardías como Scutosaurus lo perdieron. Los dígitos en manos y pies son cortos. Las vértebras dorsales son cortas, altas y robustas, y apoyan costillas grandes y fuertemente curvadas. El amplio torso puede haberle conferido un sistema digestivo extendido. Los huesos de la mejilla estaban proyectados a los lados y acaban en grandes prominencias óseas. Las prominencias del cráneo son generalmente mucho más notables que en otros pareiasáuridos. El maxilar posee un cuerno justo detrás de las narinas. Los dos agujeros en la parte posterior de paladar, las cavidades interpretigoidales, son grandes. Todos los pareiasáuridos tenían hocicos anchos que tenían una fila de dientes altos en forma de hoja densamente agrupados, los cuales eran heterodontos ya que variaban en su número de cúpsides dependiendo del diente y de la especie. Scutosaurus tenía 18 dientes superiores, los cuales poseían de 9 a 11 cúpsides, y 16 dientes inferiores, con 13 a 17 cúpsides. Las puntas de los dientes superiores se proyectan un poco hacia afuera. La cara interna o lingual de los dientes inferiores tiene una cresta triangular, y algunos dientes en cada mandíbula podían tener un cíngulo en forma de cúpsides. A diferencia de otros pareiasáuridos, Scutosaurus tenía un pequeño tubérculos, una proyección ósea, en el basicráneo entre los tubérculos basales. Scutosaurus era un reptil con un cuerpo robusto de constitución maciza, dotado de armadura ósea y varias espinas que decoraban su cráneo. A pesar de su relativamente pequeño tamaño, Scutosaurus era pesado, y sus cortas patas no podrían permitirle correr por largos períodos de tiempo, lo cual lo haría vulnerable al ataque de los grandes depredadores. Al fin de defenderse, Scutosaurus poseía un esqueleto grueso cubierto por poderosos músculos, especialmente en la región del cuello. Bajo la piel había filas de duras placas óseas que actuarían como una especie de armadura brigantina. Siendo un herbívoro que habitó en zonas semiáridas, incluyendo desiertos, Scutosaurus habría vagado por amplias zonas a fin de encontrar follaje fresco para comer. Puede haber permanecido cerca de los bancos de los ríos y las planicies de inundación en donde la vida vegetal era más abundante, apartándose solo en épocas de sequía. Sus dientes estaban aplanados y podía moler las hojas y ramitas antes de iniciar la larga digestión en sus grandes vientres. Scutosaurus ingeriría gastroitos para digerir las plantas. Dada su necesidad de comer constantemente, Scutosaurus probablemente vivía solo en grupos muy pequeños, de modo que evitaría despojar a grandes áreas de sus plantas comestibles. Se ha considerado tradicionalmente que los pareiasáuridos eran terrestres, pero es difícil establecer su rango de movimientos, debido a la carencia de análogos anatómicos modernos.
En el año de 1987, Ibak-Neko hizo la hipótesis de que eran acuáticos o anfibios, debido a su cintura escapular alta y cercana al suelo, extremidades cortas pero gruesas, y el cartílago grueso en las articulaciones de sus patas, los cuales recuerdan a los dugones acuáticos. Los estudios posteriores, incluyendo los análisis de isótopos estables y pisadas de varios restos de procedencia africana y euroasiática, han reportado resultados consistentes con un estilo de vida terrestre. Los caseídos tenían una constitución física similar a la de los pareiasáuridos, y posiblemente mostraban los mismos hábitos locomotores. Ambos tenían huesos largos, porosos y delgados, lo cual coincide con los vertebrados buceadores modernos, pero el torso en general pesado habría impedido dicho comportamiento. Aún así, las criaturas graviportales similares tienen huesos mucho más espesos. En el año de 2016, el zoólogo Marcus Lamberts y colaboradores surgieron, con base en los huesos delgados y cuello corto mal equipado, para recolectar plantas a nivel del suelo, que los caleidos eran principalmente acuáticos y solo regresaban a tierra durante breves intervalos. En general, la evidencia anatómica parece estar en conflicto directo con la evidencia isotópica. Es posible que la anatomía ósea estuviera más relacionada en estos animales con su necesidad de sostener su gran peso corporal que a su forma de vida en sí. Al igual que en otros pareiasáuridos, se ha mostrado que Scutosaurus experimentaba una fase de crecimiento inicial rápida, con intervalos cíclicos de crecimiento. Siguiendo a este posiblemente relativamente corto período juvenil, un individuo habría alcanzado el 75% de su tamaño máximo y continuará creciendo a una tasa más lenta por varios años más. El cambio de una fase de crecimiento rápida a una lenta señala potencialmente el inicio de la madurez sexual. Scutosaurus ha sido encontrado en la formación Salerepskaya, la cual tiene una colocación uniformemente rojiza e incluye horizontes de paleosuelos, los cuales se depositan en áreas ciclamente secas y de aguas poco profundas. Los horizontes de paleosuelo son sumamente variables en forma y tamaño a través de la formación, lo cual puede significar que provienen de diferentes fuentes poligénicos. Los paleosuelos desaparecen gradualmente en la parte superior de la formación, en donde el grosor de los hechos se vuelve mucho más discontinuo, así como irregular de algunos milímetros a varios metros, y se presentan la aparición de motas azules, que pueden representar la acumulación de óxidos de hierro reducidos. Estas capas están limitadas por una costra de carbonato, que varía de pequeños nódulos a un grosor de más de 1 metro. Los paleosuelos y costras presentan huecos dejados por raíces de plantas, pero estas están ausentes en las brechas de arcilla y limolitas y los lentes de arenisca. Se ha explicado tradicionalmente que esta formación es el resultado de varias inundaciones catastróficas que barrían planicies áridas o semiáridas durante las estaciones húmedas, presentando varios canales llenos temporalmente y alares de forma permanente. Scutosaurus era un miembro de la fauna de pareiasaurios y gorgonópsidos que data del Catariense superior, dominaba por pareiasáuridos, anomodontes, gorgonopisidos, pterocéfalos y cinodontes. A diferencia de las capas más antiguas, los dinocéfalos están completamente ausentes. Scutosaurus es identificado en la fauna de Sokolki, la cual incluye predominante a los 3 primeros grupos. Scutosaurus caprinskii convivió con el gorgonópsido Inostrancevia alexandri, el gorgonópsido Pravoslablevia, el Dicynodonto vivaxosaurus, Alterocéfalo anaterapsidus, reptiliomorfos como Croniosuchus, el Caprinchiosaurus, Cotacea y Dinosaurus. Scutosaurus tuberculatus convivió con Inostrancevia latifrons, Vivaxosaurus, Anaterapsidus, Dwinia prima, y el Fortunodon amalitsky. El Scutosaurus caprinskii convivió con Inostrancevia uralensis, Pravoslablevia, y Vivaxosaurus. El Scutosaurus tuberculatus convivió con Inostrancevia africana, y anfibios prehistóricos gigantes. En cuanto a plantas, el área ha producido numerosos restos de musgos, lepidófitas, helechos y peltas permáceas. Bueno chicos y chicas, eso fue el video de hoy, los quiero mucho, chao y que Dios los bendiga a todos.